¿Cómo están? Bueno, vamos a dar autoridades de la nación y la división de poderes. Acá yo le adjunté dos fotitos al dar divisiones de poderes en el sistema constitucional argentino. Yo le puse dos fotitos. Una es la de 1810, la del 25 de mayo, donde se ve que la gente se junta, ¿no es cierto?, en la plaza para proclamar por sus derechos. Y la otra es una fotito más actualizada, como para empezar el tema. La Constitución argentina adopta la idea de que el poder deriva del pueblo, por eso yo le puse estas fotitos, y que debe ser controlado para preservar su libertad. La división de poderes fue inventado por Montesquieu, ¿sí? Él inventa lo que es el sistema democrático y la división de poderes ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Montesquieu afirma que si se concentraba el poder legislativo y el poder ejecutivo en una sola persona, en un solo cuerpo, no hay libertad y que hay una falta de confianza, te dice. ¿Por qué? Porque debe temerse que se concentre en el monarca tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo. ¿Por qué? Porque eso lo llevaría a realizar, a crear leyes tiránicas y a ejecutar ellos mismos tiránicamente. ¿No es cierto? Hago referencia también a Vidar Campos, le pongo un conceptito de Vidar Campos a lo que se refiere a la división de poderes. Él es un constitucionalista argentino y él considera la división de poderes dentro de nuestra Constitución que responde a la ideología de seguridad y de control, ¿sí?, que organiza toda esa estructura. La división de poderes organiza toda la estructura estatal para poder proteger a los hombres en su libertad y en sus derechos. Y también considera que la división de poderes tiene como finalidad evitar lo que es la concentración que degenere en una tiranía. Tiende a evitar el autoritarismo y resguardar de esta manera lo que es la libertad de las personas. Entonces, cuando hablamos de división de poderes, estamos hablando de tres tipos de poderes que dijimos que adopta la Argentina. Tenemos el poder legislativo, que es el que es encargado de crear las leyes, como también de modificar en el caso de que no sirvan para la actualidad, o también de anular aquellas leyes que ya considera obsoletas, digamos. El poder legislativo está representado por el Congreso de la Nación Argentina. Como segundo lugar, tenemos al Poder Ejecutivo, que está representado por el presidente de la Nación, y el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar y de hacer cumplir esas leyes que elabora el Congreso, ¿no es cierto?, que elabora tanto la Cámara de Senadores como de Diputados. Por último, está el Poder Judicial, que la función del Poder Judicial es venir a resolver todos los problemas que surgen de la aplicación de esas leyes, y está representada por la Corte Suprema de Justicia, por cortes de apelaciones, juzgado de primera instancia. Vamos a desarrollar un poquito los tres poderes. Bueno, como para empezar dijimos que el poder legislativo es aquel que tiene a su cargo la elaboración y la sanción de las leyes, ¿no es cierto?, de las leyes, de las normas jurídicas. Bueno, cuando hablamos de poder legislativo hablamos del Congreso Nacional, ¿sí? El Congreso Nacional es un órgano estatal compuesto por dos cámaras, ¿sí?, cuya función primordial es ejercer esa función legislativa, es decir, sancionar las leyes. Este órgano tiene algunas características. Es bicameral porque, como dijimos recién, está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Apelaciones está compuesta por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Me fui a lo judicial. También podemos decir que una de las características del Congreso o del Poder Legislativo es que es colegiado, es decir, que está compuesto por más de una persona, a diferencia del Poder Ejecutivo, que se lo considera unipersonal. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo está compuesto por una sola persona. Acá no, acá está compuesto por varias, por eso es que se lo caracteriza como colegiado.
Es complejo porque dijimos que dijimos que el Congreso Nacional es considerado un órgano estatal, pero que a su vez está dividido por dos órganos más que habíamos mencionado, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Vamos a desarrollar un poquito la Cámara de Diputados, ¿sí? En el artículo 45 de la Constitución Nacional, en su primera parte, establece la forma en que se eligen los diputados. Bueno, los diputados van a ser elegidos directamente por el pueblo, por el voto directo, ¿no es cierto? Es decir, los ciudadanos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los que van a elegir los diputados en forma directa a través del voto. Se dice también que es a través de pluralidad de sufragio. ¿A qué se refiere con la pluralidad de sufragio? Esto significa que accederá al cargo de diputado aquellos candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos por provincia. Es decir, si Entre Ríos, por ejemplo, tiene más habitantes que Corrientes y llega a alcanzar el número que se requiere para tener otro diputado más, va a tener más diputados que Corrientes, ¿sí? Los requisitos para postularse a candidato a diputado nos habla o nos menciona en el artículo 48 de la Constitución y uno de los requisitos es tener 25 años de edad, ser argentino nativo o naturalizado, ¿sí? Tener 4 años de residencia de ciudadanía en el caso de que no fuese argentino y ser nativo de la provincia que va a representar o tener 2 años de residencia en esa provincia por la cual se postula. Duran en el cargo 4 años y pueden ser reelectos indefinidamente, ¿sí? A diferencia del presidente y vicepresidente, que ya les voy a contar, ellos pueden ser reelegidos por un periodo más consecutivo, ¿sí? Pueden sustituirse, pueden ir al revés, al ejemplo de hoy, que está Alberto Fernández y la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Cuando termine su mandato Alberto Fernández pueden sustituirse e ir la doctora Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidenta y el doctor Alberto Fernández como candidato a vicepresidente, ¿sí? O pueden presentar su misma fórmula y en el caso que ganen van a ejercer por 4 años más, pero después no pueden volver a presentarse. Tienen que esperar a que pase un periodo de otra fórmula, es decir, otro presidente y otro vicepresidente. Después sí podrían. Por eso te dice que, retomando la elección de los diputados, ellos duran 4 años en sus cargos y pueden ser elegidos indefinidamente. No pasa lo mismo con el cargo de presidente y vicepresidente. La Cámara de Senadores está compuesto por 3 senadores por cada provincia y 3 senadores por capital federal, es decir, 3 senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo un total de 72 senadores, a diferencia de la Cámara de Diputados, que puede tener más de 3 diputados. Eso lo va a determinar la población de cada provincia, digamos. Bueno, la elección de los senadores. Los candidatos a senadores también son elegidos a través del voto de los ciudadanos y como requisito la Constitución te nombra de que deben tener 30 años de edad, ser nativo argentino, ¿sí? O naturalizado o tener una residencia de la ciudadanía de 6 años en la Argentina. Y la otra es que tiene que ser nativo de la provincia que va a representar o por lo menos tener una residencia de 2 años en la provincia que va a representar. El Poder Ejecutivo, ya vamos al otro poder, le puse una fotito de la Casa Rosada. En el Poder Ejecutivo, bueno, es el órgano encargado de llevar a cabo lo que es la administración general del país, ¿sí? La mayoría de los autores, como Vidal Campos, Zarini y Badini, sostienen que el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal, por lo que le decía yo hoy, está compuesto o representado por una sola persona, ¿sí?
Los requisitos para ser electo presidente o vicepresidente son los siguientes: haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de argentinos, ¿sí? De ciudadanos nativos argentinos, tener 30 años de edad, tener una residencia de 6 años en el país, en el caso de que hubiesen estado en otro lugar o que fueran de otro lugar, y tener una renta, te dice una entrada en dinero anual de 2.000 pesos. Tengan en cuenta que esto también es de la reforma del 94, ¿sí? Por ahí ese número quedó un poco chico. Bueno, con respecto a las elecciones, ¿sí? Para el presidente o vicepresidente, si supera el 45% al 45% de los votos al que deben llegar, entonces podemos decir que tenemos un presidente y una vicepresidente o un vicepresidente. En el caso de que no lleguen al 45% que se requiere para ser electos o para considerarse electo, existe el sistema de doble vuelta o balotaje. Entonces, en este sistema de doble vuelta o balotaje van a ir los dos candidatos a presidente que más votos tengan, ¿sí? La duración en el cargo del presidente y por ende del vicepresidente es de 4 años, ¿sí? Y pueden ser reelectos, como yo le dije, por un periodo más y pueden ser sustituidos, y es decir, que se cambian, como le di el ejemplo recién, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que vaya como presidente en la próxima fórmula, y el doctor Alberto Fernández, que vaya como presidente. Pueden cambiarse. Pueden, si en el caso de ganar, siguen ese periodo, pero después no pueden por tercera vez volver a presentarse. Tienen que esperar un periodo con otra fórmula de presidente y vicepresidente. Bueno, con respecto a la figura del vicepresidente, se considera que no está dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de la Nación Argentina en realidad a su vez es el presidente del Senado. Entonces, solamente va a ejercer funciones ejecutivas en caso de ausencia del presidente o en caso de enfermedad, de muerte o destitución del presidente. Solamente ahí ejerce el poder ejecutivo el vicepresidente. Mientras tanto, es considerado parte del poder legislativo por ser justamente el presidente del Senado, ¿sí? El presidente de ambas cámaras, de diputados como de senadores. Por último, tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es un conjunto de órganos que tiene como finalidad llevar a cabo la administración jurisdiccional, la administración jurídica, judicial, la función jurisdiccional, ¿sí? Es un órgano que está integrado o compuesto por la Corte Suprema, como también por los demás jueces de los tribunales de diferentes instancias, ¿sí? Y tenemos también el Consejo de la Magistratura y el Jurado por Enjuiciamiento, que forma parte del Poder Judicial. La diferencia que tiene el Poder Judicial con respecto a los otros poderes, a los dos poderes, es en cuanto a la permanencia en el cargo. Los jueces, una vez que son elegidos hasta llegar a su jubilación, ¿sí? No se los mueve en el cargo a los jueces. Es decir, que tienen se lo considera con inmovilidad en el cargo, ¿sí? Y la otra característica, no característica, sino diferencia, es la intangibilidad de sus remuneraciones, ¿sí? Esas son las dos diferencias principales del Poder Ejecutivo con respecto al Poder Legislativo y al Poder Judicial, ¿sí? Bueno, terminamos lo que es la unidad 2. Nos vemos tal vez en el próximo video con lo que es o en la próxima clase con lo que es la unidad 3, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido y si no, cualquier cosa me consultan. Gracias. Chau, chau.